Iglesia, buenos días. El día de hoy estamos preparados para un nuevo devocional y el devocional de hoy día se titula Atrévete a esperar en Dios. Y lo cierto es que hay pocas cosas que nos irritan tanto en la vida. Bueno, algunos se irritan más que otros. Sin embargo, la Biblia nos habla acerca de esos frutos del Espíritu y entre ellos el fruto de la paciencia, ¿no? Al cual tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Pero lo cierto es que no nos gusta esperar, ¿no? Y aún en las cosas más cotidianas y del día a día, ¿no? Esperar el tráfico podría ser de repente muy irritante a unos más que para otros. O el esperar en una sala de espera de algún hospital o de alguna clínica, algún familiar que se encuentra en un estado delicado, pues podría ser muy angustiante o nos podría llenar de mucha ansiedad. El esperar en filas para entrar a algún lugar y hoy en día con la pandemia que hemos vivido, pues hemos tenido que hacer muchas filas para entrar a los supermercados, a los bancos y a cualquier otra institución que tendríamos que hacer algo. Entonces, también hemos visto cómo esto también podría ser muy irritante algunas veces, ¿no? Las largas colas. Lo cierto es que no nos gusta esperar y necesitamos aprender a esperar porque es parte importante de desarrollar nuestro carácter, ¿no? De desarrollar un carácter como Cristo quiere que lo desarrollamos en nuestras vidas. Entonces, justamente queríamos hablar acerca de algunas verdades que encontramos en la palabra de Dios en cuanto a este tema. Así que acompáñanos un momento para orar y entregarle ese tiempo a nuestro Dios. Amén. Padre, gracias Señor porque tú estás en control. Gracias Señor porque podemos juntarnos, Señor, una vez más como familia, Señor, para poder aprender tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en este tiempo, Señor, porque tú permites, Padre Santo, utilizarme como un instrumento, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento, Señor, para poder conocer más y más profundo, Señor, tu palabra, Padre. Enséñanos a abrir nuestro entendimiento, abre nuestros ojos y oídos para poder um, seguir profundizando en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos guía a toda verdad, Señor, y sabemos que tu Espíritu nos está dando entendimiento en este tiempo, Padre Santo. Bendecimos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y comenzaría este devocional de repente haciendo una pregunta. Y es, ¿en qué tipo de circunstancia yo debo esperar y confiar en Dios con fervor y con todo mi corazón de que cada una de las cosas que yo le pido sucederán? Y la respuesta a esta pregunta definitivamente sería en toda circunstancia. Y es que en todo tiempo nosotros tenemos que esperar en el Señor. Ah, el modelo que nos deja la palabra de Dios nos indica que nuestra fe, la fe que tú y yo tenemos, no necesariamente garantiza resultados a las peticiones que nosotros tengamos. Sin embargo, también sabemos por la misma palabra de que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Necesitamos tener fe en nuestras vidas para poder agradar a Dios. Y cuando a medida que nosotros vamos haciendo crecer esa fe y vamos desarrollando nuestro carácter a través de aprender a esperar en el Señor, entonces cosas pasan en nuestras vidas y comenzamos a entender el carácter de Dios de una forma que de repente antes no lo podríamos ver. Entonces, todo es muy progresivo en nuestras vidas. En un primer momento, cuando nosotros nos acercamos al Señor, pues tenemos de repente algunos pensamientos que después vamos ya corrigiendo en base a cultivar esa confianza en el Señor, en base a poder profundizar en su palabra. Entonces es importante que lo hagamos. Y uh, lo que también encontramos en la palabra de Dios es que dentro de la soberanía de Dios, de nuestro Padre bueno, Él ya ha determinado darnos ciertas cosas. Hay ciertas cosas que ya están diseñadas y ya están listas para que tú puedas recibir, que Él las ha preparado de antemano.
y sin embargo no las vamos a recibir si es que no pedimos. Esto es algo muy importante y es por eso que se nos dice en Santiago 4.2. Santiago 4.2, la palabra dice, desean lo que no tienen, entonces traman, hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Qué fuerte estas palabras que nos dice eh, la palabra de Dios. Y dice, y continúa diciendo, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No tienen lo que quieren porque no lo piden a Él. Entonces acá encontramos una condición en la palabra de Dios para recibir aquello que Dios ya tiene diseñado de antemano para cada uno de nosotros como hijos. Por consiguiente, nosotros en obediencia a su palabra, nosotros lo que tenemos que hacer para poder recibir esas cosas que Dios ya tiene diseñadas para nosotros, ya tiene preparadas de antemano para cada uno de nosotros, en su inmensa soberanía, porque Dios es un Padre bueno, es pedirlas, es entrar en oración, conversar con nuestro Padre y exponer las necesidades que tenemos o las peticiones que hay en nuestro corazón. Y entonces comenzamos a medida que vamos desarrollando este hábito, vamos conociendo un poco más acerca de cómo necesitamos pedir. Y entonces aquí hay un detalle, que si vamos muy rápido en pensar de que este verso que acabamos de leer, no tienen lo que quieren porque no piden, significa que todo lo que pidamos obtendremos. Entonces, uh, quizás tendremos una mala interpretación de que nuestra fe podría ser esa llave que tuerce el brazo del Señor y lo obliga a hacer ciertas cosas que no tenía diseñadas para nosotros. Y para nada ese es el punto, ¿no? Entonces estaríamos perdiendo totalmente la perspectiva de que nuestro Dios sabe lo que nos conviene a cada uno de sus hijos. Él sabe lo que nos conviene. Estaríamos perdiendo de vista su absoluta soberanía, su infinita soberanía en cada una de las cosas que pudieran pasar en nuestras vidas. De que Él tiene el control de todas las cosas, de que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Tú y yo tenemos un propósito específico en Él, eh, y tenemos que buscar en su voluntad, así como un propósito también para cada situación que nosotros pasamos, porque a través de esas situaciones Él nos enseña siempre algo. Entonces, lo cierto es que hay cosas que no obtendremos si no las pedimos, porque nuestro Padre diseñó la oración y diseñó este hábito de poder conversar con Él, de platicar con Él y de pedirle aquellas cosas que están en nuestro corazón para poder cultivar de alguna forma nuestra confianza en Él. Y todo lo que pase um, pasará de una forma finalmente que añada gloria a su nombre. Entonces, por eso es que muchas veces nos encontramos en este proceso de esperar en Él, ¿no? De esperar en su voluntad, de esperar, porque sabemos de que Él tiene el tiempo correcto para cada una de las cosas que tiene diseñadas para nosotros, sus hijos. Entonces necesitamos buscar en la palabra de Dios la forma en que debemos pedir para poder recibir aquellas cosas que nosotros pedimos. Continuando con el verso en Santiago 4, el verso 3, la palabra continúa diciéndonos y nos da ya una idea acerca de cómo deberíamos pedir. Y el verso 3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Se lo repito, el verso 3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer o lo que les dará placer. Y aquí entonces ya vamos delimitando un poco de qué se trata y de cómo deberíamos pedir.
pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestros propios deseos o placeres. Y no de acuerdo de repente, creo que aquí podemos comprender de que verdaderamente um, es importante las intenciones que tiene nuestro corazón al momento en que pedimos las cosas. Nuestro mayor ejemplo quizás pudiera ser nuestro mismo Señor Jesucristo. Y es que en Getsemaní, cuando Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, aquí vemos en el ejemplo que Él nos da de que a nuestro Señor Jesucristo no le faltó fe, para nada. Pero Él sabía que no estaba aquí en la tierra, Él no había venido para su propio propósito, sino que Él estaba para entrar en los propósitos de su Padre, para entrar en los propósitos de Dios, quien lo había enviado. Entonces, el propósito de la oración y de que tú y yo crezcamos en fe, una fe genuina, no es cambiar la voluntad de Dios, para nada, porque sabemos que nuestro Padre no cambia, Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no va a cambiar, Él no comete errores. Y sabemos de que el propósito de la oración no es esa, no es cambiar la voluntad de Dios, sino vivir vidas centradas en los propósitos de nuestro Padre, vivir vidas centradas en su voluntad perfecta. Entonces, la fe en la que yo estoy esperando, en la fe en la que te animo que tú esperes las cosas que pides al Padre, no es esa fe que dice, estoy esperando hasta que llegue lo que pedí. Estoy esperando hasta que llegue lo que pedí. Sino que nuestra fe se tiene que basar en el carácter de Cristo, en el carácter de Dios. Y yo deposito mi confianza en Dios como Padre bueno que Él es, en que Él es infinitamente bondadoso, lleno de misericordia y de amor para con nosotros sus hijos, y de que Él sabe las necesidades que nosotros tenemos, y que Él suplirá cada una de esas necesidades, pero necesitas confiar en que Él obra mucho mejor y que sus planes son mucho mejores de los que tú y yo podemos tener. Él sabe lo mejor, lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Entonces, con todo lo dicho, llegamos a una conclusión muy interesante y que creo que ya es la que tú tienes en tu corazón. Y sin embargo, a veces nos podríamos de repente olvidar porque hay muchas distracciones a nuestro alrededor. Hay muchas cosas y circunstancias que pasan que a veces no entendemos. Y si queremos entender las circunstancias que pasan en este mundo, no desde el contexto de primero conocer la voluntad de Dios y conocer quién es Dios y, y el carácter que tiene nuestro Padre, podríamos de repente llegar a una conclusión equivocada. Lo cierto es que Dios no es mejor cuando me concede lo que pedí, ni más malo cuando no lo hace, sino que Él en esencia sigue siendo tan bueno, tan fiel, un Dios lleno de gracia y de amor, aun cuando Él me retiene cosas que yo le he pedido, aun cuando Él retiene cosas que no me ha dado, porque Él está trabajando en mí y en ti, y está trabajando en nosotros a través de la espera. Él desarrolla nuestro carácter, Él levanta nuestra fe y obra para bien en nuestras vidas. Y en esto tengo yo la seguridad de que Él me conoce aún mejor de lo que yo mismo me podría conocer. Y esa tiene que ser tu seguridad. Él te conoce aún más de lo que tú te conoces. Y por más que a veces en nuestra justicia nosotros pensamos de que deberían pasar cosas que a veces no pasan, deberíamos confiar en lo profundo de nuestro corazón, de que Él obra para bien, de que Él siendo el Dios que conoce todo, que sabe qué va a pasar mañana, que sabe qué es lo que va a pasar más adelante, que conoce las situaciones, que no tiene nada escondido para Él conoce cada una de las cosas que nos convienen. Nosotros no.
Nosotros tenemos una visión limitada de las cosas. No tenemos esa habilidad de ver las cosas que van a pasar luego. Sin embargo, nuestro Padre sí, por eso podemos esperar en Él, en que Él tiene las mejores decisiones para nuestras vidas, que su voluntad es perfecta para con nosotros. Pero hay algunas cosas que solo aprendemos dentro de la espera. Y eso es verdad. Nuestra incapacidad para esperar es la causa de muchos problemas en nuestras vidas, de muchos problemas en la sociedad, muchos problemas sociales, muchas enfermedades, son a causa de la incapacidad de saber esperar. Incluso nuestra incapacidad de esperar esa gratificación sexual a través del matrimonio, cuando somos jóvenes. Tenemos la tendencia a querer las cosas al instante, a querer las cosas ya. Entonces nosotros, cuando estamos en una situación, a veces nos ponemos cual niños a decir, yo lo quiero y quiero ahora que me pase esto, o quiero que se haga tal cosa, o quiero obtener esto, o necesito que tú resuelvas mi necesidad, necesito que tú hagas. Y, y- y muchas veces, por esa actitud, es la causa eh, más frecuente de corazones rotos en nuestras vidas. Uno de los libros que mejor lo explica acerca de los tiempos perfectos que hay, porque aquí en este mundo en el que vivimos hay tiempo para todo. Y en Eclesiastés lo comprobamos totalmente. En Eclesiastés 3:11, Eclesiastés 3:11, Dios hizo todo hermoso en su momento, dice, y puso en la mente humana el sentido de tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios que realiza de principio a fin. Entonces hay un tiempo para todo debajo del sol. Hay un tiempo para cada cosa. Y es más, Dios ha puesto en nuestra mente el sentido del tiempo. Él ha puesto en tu corazón para que tú esperes. Tú has sido diseñado para esperar en su voluntad, para creer de que Él es lo único en quien puedes confiar y esperar, y que no te va a jugar mal. Él es un Padre fiel, un Padre bueno, y un Padre que tiene todo bajo su control. Descansa en Él. Entendemos muchas cosas de las cosas que pasan en este mundo cuando comenzamos a profundizar un poco más en el carácter de Dios, en los atributos que Él tiene. Muchas veces dejamos pasar un poco porque, claro, como cristianos nos enfocamos en buscar cómo deberíamos vivir mejores vidas, vidas más piadosas, ah, vidas correctas, como a Dios le agradan. Sin embargo, es importante tener un buen conocimiento acerca de cada uno de estos atributos que tiene nuestro Padre, porque a veces llegan dudas a nuestras mentes, llegan preocupación, llega el desánimo por las diferentes circunstancias que estamos pasando en este mundo. Y podríamos perder de vista um, estas cualidades que tiene nuestro Padre, de que Él está en control de cada una de las cosas. Entonces hay algunos puntos importantes en nuestra espera y quería desarrollar rápidamente estos puntos. Uno de estos puntos es que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Siempre hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. A veces los que nosotros, cuando nosotros enseñamos la palabra o compartimos la palabra a alguien que de repente aún no conoce a Cristo, nosotros quisiéramos que las cosas se den ya, que de pronto pues pasen estas cosas que en algún momento pasaron en sus corazones y ellos puedan atender al llamado de Dios y ellos puedan entregarle sus vidas y hacerlo Señor de sus vidas. Y sin embargo, hay una espera natural entre la siembra, entre plantar la semilla y la cosecha. Eclesiastés 3:1-5 nos dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir,
un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Entonces hay tiempo para todo, hay tiempo para cada una de las cosas que pasan debajo del cielo. Y creo que nosotros necesitamos esperar, necesitamos entrar en esos procesos que Dios quiere que entremos, porque las cosas no son instantáneas con Dios. Dios es un Dios de procesos y Él nos enseña a través de procesos. La espera es parte de un proceso. Y si tú estás en este momento, en ese proceso de espera, dale gracias a Dios, porque se viene algo bueno para tu vida. Se viene algo, mantente expectante, porque Él quiere dar algo bueno para ti. Entonces, necesitamos estar convencidos de esto, de que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Lo segundo es que hay una batalla espiritual que no ves. Hay una batalla espiritual que no ves. Efesios 6:12 nos dice lo siguiente: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro, contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Entonces necesitas saber algo, que las cosas espirituales son más reales que las cosas temporales o naturales. Lo invisible es más real. El mundo invisible es mucho más real que el mundo visible. Y necesitas estar convencido de ello. Tú, eh, tú no luchas con una tentación, pero luchas con aquellos deseos pecaminosos que tienes en tu corazón, plantados a través de un pensamiento, a través de, 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 de algún, de algo que entró a tu mente en algún momento determinado. Entonces, necesitas estar convencido de que estamos en una lucha constante. Estamos en una lucha para poder hacer que nuestra carne sea sujetada a nuestro espíritu. Pero si entendemos eso, entonces necesitamos estar convencidos también de que necesitamos alimentar nuestro espíritu para que se haga mucho más fuerte. Y mientras que nosotros sigamos alimentando y estando hambrientos por alimentar nuestro espíritu, entonces nuestra carne se sujeta al espíritu. Y los apetitos que pueda tener tu carne son sujetos a tu espíritu. Entonces hay una batalla espiritual que no ves, pero que está pasando. Lo tercero es, Dios me está preparando para su bendición. Créelo, hermano. Primera de Pedro 1, 6 y 7 nos dice, les espera una inmensa alegría. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¡Wow! Entonces, vale la pena soportar, soportar. Sé persistente, mantente firme en la fe, porque cada una de las pruebas que estás pasando o que pases en este mundo demostrarán que tu fe es auténtica. Y cuando nuestra fe es probada, créeme que Dios está más que complacido con cada uno de nosotros, como hijos suyos. Recordemos siempre de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces Él va purificándonos, Él va haciendo que desarrollando nuestro carácter, haciendo que nosotros seamos una mayor obra maestra. Nosotros hemos sido diseñados a imagen del mismo Padre Celestial. Pero necesitamos pasar por este fuego que prueba y purifica para poder llegar a ser
como Cristo. Entonces, Romanos 8, 24 al 28 nos dice, cuando fuimos salvos recibimos esa esperanza, pero una esperanza que se ve, no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver, lo que esperamos con paciencia. Entonces, nuestra esperanza segura está en aquello que no vemos. Ah, no es una esperanza si realmente estamos viendo aquello que queremos, ¿no? Y entonces nuestra esperanza como hijos de Dios, como cristianos, radica en esa preciosa palabra que nos dice y esas preciosas recompensas de Dios que nos dicen que después de este episodio que nosotros tenemos aquí en la tierra, después de que todo lo temporal deje de existir, entonces los amigos de Dios reinarán junto con Él la tierra. Entonces nuestra esperanza es segura en aquel que nos hizo la promesa. Necesitamos estar convencidos de esa esperanza. Pero es una esperanza la cual no puedes ver aún. Confía en Él. Y la número 4, cuando espero en Dios en fe, cuando espero en Dios en fe, gozo de buena reputación. Esto es algo que me agrada mucho. Encontramos en la palabra, en Hebreos, una serie de personajes bíblicos que fueron símbolos, que justamente uh, fueron personas que Dios utilizó para poder dar esta simbología de la promesa que iba a llegar a nosotros, de ese Cristo, de ese Mesías que iba a venir a la tierra. Y vemos a personajes como Abraham, como Moisés, y cada uno de ellos, vemos a Noé, vemos a Enoc, vemos a José, personajes que tuvieron que esperar, y tuvieron que esperar mucho tiempo para que se pudiera cumplir promesas que Dios había diseñado para cada uno de ellos, promesas que Dios ya tenía preparadas para ellos, porque Él ya había creado la ruta hacia la promesa del Mesías. Pero así como ellos, y Hebreos 11:2 lo declara, por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. Y cada una de esas personas tuvo que esperar. Créeme, tu fe, o a través de tu fe, tú gozas de buena reputación. Pero también vemos un contexto diferente en Hebreos 11 a partir del versículo 35. Y es algo que me ha llamado mucho últimamente la atención, porque si bien es cierto, nos enfocamos en aquellas personas que obtuvieron las promesas de Dios y gozaban de buena reputación y tuvieron fe en Dios y gracias a su fe recibieron aquellas promesas. Sin embargo, también encontramos en Hebreos 11:35 que nos dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de su libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. ¡Wow! Y entonces acá vemos más nuestra esperanza, la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, esa esperanza de una vida mejor que llega después de la resurrección, después de esta vida temporal. Entonces, continúa diciendo en el verso 37, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, a otros los mataron a espada, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos, maltratados. Y subraya esto que sigue a continuación. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. El verso 39 dice, debido a su fe,
todas esas personas gozaron de buena reputación. Y aquí lo vemos de nuevo. Estas personas que de repente no obtuvieron todas las promesas que Dios tenía para ellos y todas las cosas que habían pedido. Pero debido a su fe, ellos tuvieron buena reputación. Y continúa diciendo el verso, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Entonces, aunque ellos no recibieron todas las promesas de Dios, debido a que este mundo no era digno de ellos, sin embargo, ellos gozan y gozarán de algo mejor preparado, diseñado de parte de Dios, para ellos así como para nosotros también, una vez que acabe este mundo temporal. Entonces, necesitas tener y estar convencido de esa esperanza que tendemos en nuestra vida eterna, que nosotros, que se nos fue regalada al momento en que nosotros creímos en nuestro Señor, en el momento en que nosotros lo hicimos Señor de nuestras vidas y lo aceptamos en nuestras vidas. Y no podemos aceptar al Señor sino a través del mismo Espíritu en nosotros que pone ese deseo de hacerlo. Así que yo te animo a que crezca tu fe. Te animo a que aprendas a esperar en Él. Te animo a que confíes en la soberanía de Dios. Confía en Él. Confíes que sus planes son mejores que los tuyos. Confía en el control total que tiene Él sobre todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Él está en control. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, gracias Señor. Gracias porque tú eres bueno. Padre, ¿cómo no gozarnos, Señor? ¿Y cómo no descansar en aquel que nos hizo la promesa? Aquel día que nosotros creímos y aceptamos a nuestro Padre como nuestro Señor y Salvador. En aquel momento nosotros recibimos una promesa preciosa de parte de Él. Y es que reinaríamos con Él, papá. Gracias, Señor. Queremos ser tus amigos. Queremos desarrollar, Señor, amistad contigo. Queremos profundizar en tu palabra para saber qué más cosas, Señor, tienes tú preparadas para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque desde antemano tú ya tenías diseñadas cosas para nosotros, Señor. Ayúdanos a esperar en ti y a pedir, Señor, porque aunque hay cosas que tienes diseñadas para nosotros, sabemos de que no las recibiremos si no las pedimos, Señor. Ayúdanos a levantar nuestra fe y a clamar a ti por sobre todas las cosas. Te amamos, Señor, y te pedimos que esta palabra sea de bendición para cada una de las personas que la oyen. Te damos gloria y honor, solo tú eres digno de adoración. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Dios les bendiga.